concordancias y posibles líneas de cooperación entre nuestros países. Para el día de hoy tenemos dos invitadas, la viceministra de Tecnologías de Información y Comunicaciones, señora María Isabel Mejía Jaramillo, de la República de Colombia, a quien le damos la más cordial bienvenida, y la señora Carolina Vázquez, viceministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica, a quien también le doy la más grata bienvenida. El formato de la mesa redonda es realmente muy simple. Vamos a darle un periodo inicial a cada una de las presentadoras para que hagan su presentación al público y después, una vez finalizado eso, abrimos el periodo de preguntas. Los funcionarios de PROSIC van a estar ubicados en las alas del auditorio para recoger las preguntas por escrito, las cuales me van a hacer llegar y yo con mucho gusto las canalizo a cada una de las presentadoras. Entonces, sin más retraso, iniciamos con la presentación de la señora Carolina Vázquez, viceministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica. Carolina. Muy buenos días. Señora viceministra de Tecnologías de Información de Colombia, María Isabel Mejía. Marcelo Jenkins, coordinador del Programa de Sociedad de la Información del Conocimiento de la UCR. Miembros del equipo de trabajo de PROSIC, invitados de instituciones del Estado, estudiantes, profesores invitados. Muy buenos días. En primer término, quisiera comentarles, disculpar a nuestra señora ministra Gisela Copper, que está atendiendo una actividad previamente convocada. Sin embargo, manda sus cordiales saludos para la señora viceministra. Esta tarde nos estaremos reuniendo con la señora ministra. Para nuestro ministerio, siempre es un grato honor participar en las actividades de PROSIC por la estrecha relación en los temas de tecnología que nos ocupan. Y en esta ocasión, con la grata participación y presencia de la señora viceministra de Tecnologías de Información de Colombia, a quien le reconocemos su trabajo como directora del programa de gobierno en línea durante varios años en este hermano país. En nuestro país, el gobierno digital inicia con el decreto en el año 1998, en donde fundamentalmente se le pide a las instituciones colocar al menos 3 de sus trámites con la población a través de Internet. Desde este año y al día de hoy, mucho hemos avanzado. Sin embargo, reconocemos nos falta mucho por recorrer debido a los vertiginosos cambios de la tecnología. Los nuevos retos incluyen velar por la neutralidad tecnológica, incluir en todos nuestros proyectos datos abiertos, preservar formas innovadoras de interoperabilidad, considerar la movilidad y pensar en modelos que favorezcan la inclusión, accesibilidad y otro conjunto de principios que rigen nuestro accionar en esta materia. Nuestra definición de gobierno electrónico prácticamente no ha cambiado. Nuestra población sigue necesitando los mismos requerimientos. Requiere que el gobierno disponga de sus trámites y sus servicios de manera sencilla y eficiente. La tecnología en este caso no es una barrera. En nuestro país el índice de penetración de servicio móvil ya supera el 150% de la población. Tenemos penetración de Internet móvil más elevada de América Latina, con más de un 57%, cifra que supera ya países como Suiza y como Taiwán. Nuestro país incluso consume más Internet móvil que todo el Distrito Federal de México. Entonces, podríamos decir que las condiciones del lado de la demanda son lo suficientemente robustas y accesibles para que logremos un gobierno ampliamente interconectado. Recientemente se crearon las condiciones para que el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, MICIT, finalmente asuma la rectoría en materia de gobierno electrónico, centrando así su actividad fundamentalmente en 3 grandes áreas. La primera, los trámites y servicios a la población, en donde tenemos un reto técnico que implica normar, reglamentar y estandarizar todo el conjunto de elementos que permiten que los entes ejecutores de proyectos construyan soluciones de manera estandarizada e interoperable. El segundo gran reto, los aspectos de ciberseguridad, que iniciaron con la conformación del equipo de respuesta a ataques informáticos conocidos como el CECIR.
la identificación y clasificación de la totalidad de las instituciones de gobierno para iniciar así las pruebas de vulnerabilidad, con todo el componente educativo y preventivo que esto implica. En tercer lugar, consideramos los servicios digitales compartidos, lo que llamamos comúnmente como el back office, que implica fortalecer las plataformas del Estado para poder brindar estos servicios a la población de manera eficiente. Esta última área la identificamos un conjunto de servicios que a todos nos podrían parecer muy conocido, como que el Estado costarricense cuente con un propio centro de datos unificado, favoreciendo las tendencias como la computación en la nube y el importante ahorro que implica unificar las condiciones de seguridad de los centros de datos y el ahorro en materia de servidores y licencias. Que cuente nuestro país también con un propio centro unificado de llamadas, en donde centralizadamente un conjunto de servicios estén accesibles a toda la población y se pueda coordinar, por ejemplo, una cita del seguro, una solicitud de un bono de vivienda o una cita en el IMAS, por solo citar algunos ejemplos, en el caso de las poblaciones que acceden al gobierno por esta vía. Y en tercer lugar, su propia plataforma de interoperabilidad, que permitan el intercambio de datos crudos entre instituciones de forma transparente para el Estado. Por último, en este back office del Estado, los temas que implicaría el uso de software, que son al menos 3 elementos que hemos considerado. El tema de software libre, donde estamos defendiendo principios universales como la neutralidad e independencia tecnológica, igualmente la interoperabilidad, la libre concurrencia y la igualdad y libre competencia. En la actualidad, escasamente el 10% de las instituciones de gobierno utilizan alguna solución de software libre, y vienen poniendo en práctica sus propios proyectos con buen grado de éxito, principalmente en áreas de sistemas operativos y aplicaciones ofimáticas. En este tema tenemos una cantidad importante de retos relacionados principalmente con la sensibilización de recurso humano, los costos de migración, mantenimiento y adaptación de las soluciones en condiciones particulares. El segundo tema con respecto a software es el software compartido. Nos falta mucho por avanzar, ciertamente, pero ya estamos realizando un levantamiento de información, de soluciones en las instituciones de Estado sobre las mejores prácticas en software que podrían compartirse, ¿por qué no?, con nuestro amigo país Colombia, que pudiésemos identificar soluciones de carácter libre e intercambiar con ustedes y hacer esto un esfuerzo que trascienda las fronteras. Algunos ejemplos van desde sistemas de gestión documental, soluciones de gestión administrativa, entre otros. Finalmente, el tema de software propietario o privativo. También estamos trabajando en un inventario global de requerimientos para lograr en un corto plazo un proceso unificado de compras y aumentar con ello la capacidad de negociación por volumen. Existe una importante disparidad en las instituciones en términos de tamaño, condiciones técnicas, situaciones que aprovechan los proveedores para su propio beneficio. Esta es, sin duda, señora viceministra, una gran oportunidad de trabajo conjunto y de proyectos de cooperación bilateral. Reconocemos en Colombia un enorme potencial en estas áreas que deberíamos decididamente aprovechar. Agradezco finalmente a los presentes su valiosa atención y confiamos que en el corto plazo estemos cosechando muchos de estos sueños que hoy hemos tenido el placer de presentarles. Muchas gracias. Muchas gracias, señora viceministra. Pasamos entonces a la otra presentación de la señora viceministra de Colombia, doña María Isabel Mejía, que nos tiene una presentación en PowerPoint y en video. Bienvenida. Buenos días, señora viceministra Carolina Vázquez. Buenos días, doctor Marcelo Jenkins. Muchas gracias por la invitación. Bueno, quiero compartir con ustedes lo que han sido los logros
y los retos y desafíos que todavía tenemos en materia de gobierno digital en Colombia. Lo primero que quiero contarles es lo que hemos hecho en los últimos 4 años en el marco del Plan Vive Digital. El Plan Vive Digital es el plan que ha orientado todo el quehacer del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones durante los últimos 4 años. Pase, por favor. Bueno, las acciones del Plan Vive Digital se organizaron en 4 componentes. El primero de ellos es infraestructura. Lo primero que logramos fue cuadruplicar el número de conexiones a Internet. En el 2010 teníamos 2.2 millones de conexiones a Internet y ya tenemos 9.3 millones de conexiones a Internet. Por otro lado, emprendemos un gran plan de conectividad para conectar a nuestros municipios a fibra óptica. Conectamos 1.078 municipios con fibra óptica y el resto de los municipios, para completar 1.122, se conectaron a Internet de banda ancha, pero ya por otras tecnologías, dado que son municipios que están ubicados en la Amazonía, en la Orinoquía, donde es muy difícil llegar con la fibra óptica. Entonces, 1.122 municipios, o sea, el 100% de los municipios de Colombia, quedaron conectados a banda ancha. Logramos que el 44% de los hogares ya estén conectados a Internet. En el 2010 solamente el 17% estaban conectados. Logramos también que el 60.6% de las MIPYMES estuvieran conectadas a Internet. Esa meta se veía muy difícil de lograr. Nos habíamos propuesto la meta de conectar 50% de las MIPYMES y solamente teníamos 7% en el 2010 y logramos no solo cumplir la meta, sino superarla al 60.6%. Hicimos unos procesos de subasta de espectro para asignar espectro para 4G. Y logramos pasar de 3 operadores móviles que estaban en 3G a 10 operadores móviles en 4G. O sea que también aumentamos pues muchísimo la competencia. En cuanto a conectividad internacional, logramos pasar de 5 cables submarinos a 9 cables submarinos, 8 de ellos por el Caribe y 1 de ellos por el Pacífico. Asimismo, en lo que tiene que ver con la televisión digital terrestre, aumentamos la cobertura del 3% al 60% en estos 4 años. El segundo componente era el componente de servicios. Logramos que en Colombia se vendieran los computadores más baratos de toda América, no solo Latinoamérica, sino de toda América. ¿Por qué? Porque inclusive más baratos que en Canadá y que en Estados Unidos. Primero, eliminamos los aranceles para la importación de computadores y los computadores de un precio para abajo y los teléfonos inteligentes, las tabletas, estaban exentos de IVA. Entonces, al estar exentos de IVA y que los aranceles fueran 0, pues logramos que fueran los computadores más baratos de todo el continente. Lo otro que hicimos fue que no hubiera IVA, el impuesto al valor agregado, para el Internet en los estratos más bajos de la población, que son los estratos 1, 2 y 3. Tenemos un programa que se llama Computadores para Educar, que lleva más de 14 años en Colombia, y en el último cuatrienio logramos entregar 2 millones de computadores y tabletas a las escuelas públicas de todo el territorio colombiano. En cuanto a la penetración de computadores, logramos pasar de 16.8 computadores por cada 100 habitantes a 34 computadores por cada 100 habitantes. Y lo otro que hicimos fue beneficiar 2 millones de familias, obviamente de los estratos más bajos, los cuales están recibiendo subsidios de Internet de banda ancha. El subsidio lo pueden utilizar para el pago de la factura mensual o como parte de pago para la compra de un computador.
Ay, ya pasó. Bueno, el siguiente componente es el componente de aplicaciones. En el componente de aplicaciones tenemos una iniciativa que se llama apps.co. Es una iniciativa que busca fortalecer o apoyar el emprendimiento de empresas de tecnologías de información en el país. Ay, se me fue. Es que estamos como lejos. ¿Será que me lo devuelve allá con la mano? Toca devolver. Otra. Ahí. Bueno, ahí están viendo el paisaje, que entre otras se parece al de acá, ¿no? Bastante. Bueno, esta red de emprendimiento se llama AppsCo. En esa red hay 64,000 emprendedores que estamos apoyando en una primera etapa. Hay unos que están en una primera etapa, que es la etapa en que apenas se están definiendo ideas de producto o ideas de servicio en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones. Y entonces los ayudamos en ese proceso de ideación, de validación en el mercado, para ver si el producto o servicio que se están imaginando, pues sí es viable en el mercado, y en hacer un prototipo. También los apoyamos a los que van más adelante y que ya tienen un producto, los apoyamos en formalizarse como una empresa, y los que ya tienen una empresa, que hace rato están vendiendo, los apoyamos en aceleración. Ese es ese primer punto de emprendimiento. Por otro lado, en cuanto a televisión pública, hicimos unos convenios de coproducción con canales, con productoras internacionales, como por ejemplo Plaza Sésamo, Discovery, Fox, MTV, y hemos hecho con ellos unas coproducciones bien interesantes a través de convenios por $7.5 millones. Nos hemos ganado premios nacionales, 38 premios nacionales e internacionales en materia de televisión pública. Hemos fomentado mucho el desarrollo de aplicaciones para móviles, y ya tenemos más de 2,000 aplicaciones hechas por colombianos en las tiendas de aplicaciones, pues, de los teléfonos móviles. En cuanto a gobierno electrónico, somos el país número 11 en el mundo en participación electrónica y el 50 en el mundo en gobierno electrónico. En términos de e-servicios, o servicios por medios electrónicos, somos el país número 17, y tenemos ya 1.900 trámites y servicios en línea que pueden ser utilizados por los colombianos, pues, para no tener que hacer filas, sino poder hacer el trámite por medios electrónicos. Lo último que quiero destacar en esto de aplicaciones es una iniciativa que tenemos de fortalecimiento de la industria de tecnologías de información. La industria que nosotros tenemos es la industria de software y servicios asociados. Nosotros no tenemos en Colombia prácticamente industria de hardware. Casi todo el hardware que utilizamos en Colombia, pues, es importado. Pero en la industria de software sí vemos una gran oportunidad en esta industria. Entonces tenemos una estrategia para fortalecerla, y una cosa que logramos en los pasados 4 años fue duplicar las ventas, y esta industria el año pasado vendió $2.950 millones. Bueno, viene la parte dura, pasar. Ahí usted.
Bueno, en cuanto a usuarios, que es el cuarto componente del Plan Vida Digital, hablamos de infraestructura, servicios, aplicaciones, el cuarto es usuarios. Logramos que ya el 66% de los colombianos sean usuarios de Internet, y para las zonas urbanas muy pobres de las principales ciudades de Colombia, instalamos unos centros de acceso comunitario a Internet, son 900 centros de acceso comunitario a Internet que se llaman puntos Vida Digital. La visión o las personas ciegas puedan pues utilizar un computador. A esa iniciativa los ciegas han bajado el software y ya lo están utilizando. Por otro lado, pues logramos que los ciegos puedan ir a cine y que los sordos puedan hablar por teléfono. ¿Cómo lo hemos hecho? Que los ciegos puedan ir a cine y tenemos una iniciativa que se llama Cine para Todos. Ya más de 10.000 personas han ido. Entonces tenemos una alianza con teatros comunes y corrientes, pero entonces pasamos unas películas con audiodescripción. Yo no sé si algunos de ustedes, de pronto los más jóvenes no, oían las radionovelas. Por ejemplo, en Colombia había una radionovela que se llamaba Calimán, de pronto aquí también. Así como una radionovela es que funciona lo del cine para las personas ciegas. Ellos se ponen unos audífonos y entonces le van narrando lo que va sucediendo en la película. Se cayó, no sé qué, y tal le dijo a tal cosa. Entonces los ciegos, lo bueno de eso, digamos, es que pueden ir al cine, así como en un teatro, comer crispetas y tomar gaseosa con su familia. Y entonces eso pues es muy integrador. Por otro lado, tenemos el centro de relevo. Esto es para personas con discapacidad auditiva. Entonces, una persona sorda, digamos, quiere comunicarse con otra persona a través del teléfono. Entonces ella se comunica al centro de relevo, puede tener en su tableta o en su computador o en su teléfono inteligente, se conecta con el centro de relevo y le habla por lenguaje de señas a la persona que está en el centro de relevo, y él se comunica con la persona con la que él quiere hablar y entonces le traduce del mensaje de señas a la otra persona. Por ejemplo, el otro día una persona sorda nos decía que por primera vez en la vida había podido ir al médico sin necesidad de que lo acompañaran, porque para comunicarse con el médico, entonces con su tableta ahí se comunicó con el centro de relevo y le ponía ahí para que la señorita que estaba ya en el centro de relevo le dijera al médico todo. Espectacular. 370.000 llamadas han hecho las personas sordas a este centro de relevo. Por otro lado, tenemos un programa que se llama En TIC Confío, que es para promover el uso responsable de Internet. Queremos obviamente masificar el uso de Internet, pero queremos que se haga con responsabilidad. Entonces se ha sensibilizado más de 1 millón de personas, entre padres de familia, maestros de las escuelas, y obviamente niños y jóvenes, para que hagan un uso responsable de Internet. Y tenemos el portal En TIC Confío, que de pronto para las personas que tienen niños sería muy importante que lo vean, porque hay unos videos bien bonitos con los muñequitos de Plaza Sésamo y eso, para que puedan los niños saber todos estos peligros que pueden tener en Internet. Y hemos hecho pues un plan de alfabetización digital, donde se graduaron, digamos, como ciudadanos digitales 526.916 personas. Bueno, lo que sigue es el Plan Vida Digital 2014-2018. Yo no sé si ustedes saben, el presidente Santos fue reelegido, entonces vamos a tener otros 4 años y nos hemos propuesto 2 grandes objetivos. Uno, ser el país líder en desarrollo de aplicaciones sociales dirigidas a los más pobres. Digamos que el Plan Vida Digital 2014-2018 se enfocó mucho más en los temas de infraestructura y de servicios, o sea, proveer esa oferta y tener esas autopistas por todo el país. Pero ahora lo que tenemos es que llenar esas autopistas de contenido, llenarlas de aplicaciones. Entonces, y lo que siempre nos hemos propuesto con el Plan Vida Digital es aprovechar las tecnologías para ayudar a reducir la pobreza, para ayudar a generar más empleo. Entonces,
vemos que las personas más pobres no tienen aplicaciones realmente para ellos. Como dice el ministro Diego Molano, allá en Silicon Valley no saben cuáles son las necesidades de las personas más pobres de nuestros países. Entonces, nos vamos a dedicar a desarrollar aplicaciones para la base de la pirámide, desarrollar aplicaciones para la gente más pobre. Hemos empezado ya y ahora les voy a mostrar algunos ejemplos. Y por otro lado, nos estamos proponiendo ser el gobierno más eficiente y transparente gracias al uso de la tecnología. Y para ambas cosas, pues tenemos un tema clave y es talento digital. Tenemos que tener gente que pueda desarrollar aplicaciones y gente que nos ayude pues, a hacer ese gobierno que queremos. Entonces hay un gran énfasis en el tema de talento digital. Para ser el gobierno más eficiente y más transparente gracias a las TIC, pues tenemos que tener un gobierno que presta los mejores servicios en línea, un gobierno que logra la excelencia en la gestión y un gobierno que empodera a los ciudadanos y genera confianza. Entonces les voy a mostrar lo que hemos hecho en cada una de estas tres grandes líneas de acción. Un gobierno que presta los mejores servicios en línea tiene que trabajar desde la oferta para que las entidades presten esos servicios en línea y de la más alta calidad, pero también desde la demanda, y es que los ciudadanos prefieran la utilización de medios electrónicos para relacionarse con el Estado. Entonces, ¿qué hemos logrado en cuanto a que las entidades presten los mejores servicios en línea? Hemos trabajado con las entidades públicas del orden nacional, ya el 57% de los trámites prioritarios. ¿Cuáles son los trámites prioritarios? Los que tienen que ver con salud, con educación, con empleo y con vivienda, que son los temas, según todas las encuestas que hacemos, que más le interesan a la población. Entonces ya ese 57% de los trámites está en línea. Hemos desarrollado ventanillas únicas, como por ejemplo la ventanilla única de comercio exterior o la ventanilla única para trámites ambientales, que lo que logra pues es que el ciudadano no sea el mensajero del Estado. Muchas veces un ciudadano va a hacer un trámite con el gobierno y lo mandamos a que consiga otro documento que tiene otra entidad pública. Entonces lo ponemos de mensajero del Estado. Con estas ventanillas únicas, el ciudadano no tiene que ir de entidad en entidad recolectando papeles. Entonces ya tenemos 7 ventanillas únicas. Hemos trabajado también a nivel territorial, pues el 100% de las alcaldías, más de 1000, están en línea y estamos cofinanciando proyectos. Antes desarrollamos una estrategia que era como estándar para todos los municipios, pero después vimos que hay diferencias entre los municipios y que unos hacen más énfasis en unas cosas, otros tienen otras necesidades, entonces pasamos a un esquema de cofinanciar proyectos presentados por ellos. Lo otro que dijimos es, bueno, no solamente es necesario que las alcaldías y las gobernaciones y las entidades públicas del orden nacional tengan la presencia en línea y que automaticen los trámites, sino también las corporaciones de la rama legislativa. Entonces, logramos que 579 consejos municipales, o sea, un poco más de la mitad de los consejos municipales del país, ya también tenga presencia en Internet, y las 32 asambleas departamentales también estén en línea. Y fuimos más allá, dijimos, bueno, las notarías en Colombia son privadas, pero prestan un servicio público. Entonces, tenemos ya 847 notarías en línea, muchas de ellas ya están utilizando biometría, y tenemos una de estas ventanillas, es la ventanilla única de registro, para registro de instrumentos públicos. Y por otro lado decidimos trabajar con la industria de tecnologías de información. Entonces hemos financiado proyectos, pero que sean presentados por la industria, proyectos orientados a desarrollo de trámites en línea, a eficiencia administrativa dentro de una política que tenemos de cero papel, o al tema de datos abiertos. Entonces decidimos trabajar mucho más con la industria. Antes
digamos que la mayoría de los proyectos de gobierno electrónico eran desarrollados por las entidades del Estado, de pronto sí contratando con un privado, pero ahora queremos más hacer como alianzas público-privadas y que la industria, para la industria también sea negocio, digamos, la prestación de estos servicios en línea. Ahora, en cuanto a que los ciudadanos prefieran interactuar con el Estado a través de medios electrónicos, o sea, desde el punto de vista de la demanda, en este momento ya el 59% de los ciudadanos interactúa con el Estado a través de medios electrónicos y 33% de los ciudadanos prefieren utilizar medios electrónicos para interactuar con el Estado. En cuanto a las empresas, el 79% interactúa con el Estado a través de medios electrónicos y el 41% de las empresas prefiere interactuar a través de medios electrónicos. Ha habido pues un gran avance en cuanto a que los ciudadanos utilicen cada vez más aplicaciones móviles. Por otro lado, se ha aumentado el uso de estos canales electrónicos, como podemos ver ahí. El uso de redes sociales, el 97% de los ciudadanos tiene una cuenta de Facebook, el 36% tiene una cuenta de Twitter, o sea que se ha aumentado mucho en Colombia el uso de las redes sociales. Y lo están utilizando, pero para interactuar con el Estado. O sea, el Estado también está utilizando como mecanismo para acercarse al ciudadano todas estas redes sociales. Tenemos toda una estrategia para que los ciudadanos interactúen para que el Estado interactúe con los ciudadanos a través de las redes sociales. Pero entonces ya los ciudadanos además están como dando retroalimentación, como dando feedback, y están colaborando con el Estado, porque a veces le hacemos preguntas a los ciudadanos, los consultamos, entonces ya los ciudadanos están empezando a colaborar con el Estado. Dijimos que la segunda línea de acción para hacer el gobierno más eficiente y más transparente gracias a las TIC es lograr la excelencia en la gestión. Y aquí me estoy refiriendo a todo lo que está por detrás, a lo que llamamos el back office. O sea, en este primer componente estamos más en la capa de arriba, donde prestamos servicios electrónicos o a través de medios electrónicos para los ciudadanos. Vamos a ver lo que estamos haciendo en el back office, que es para lograr esa excelencia en la gestión de los ciudadanos. Y ahí trabajamos en 5 cosas. Primero, que el Estado adopte mejores prácticas y estándares, que compre inteligentemente y mitiguemos los riesgos de la corrupción, que contemos con el liderazgo y el talento que realmente transforme nuestras entidades públicas y todo el tema de seguridad y privacidad de la información. Ya muchos temas los nombró la viceministra. Estamos haciendo cosas muy parecidas. Bueno. Entonces, en el primer tema, y es que el gobierno adopte prácticas y estándares. ¿Esto por qué es importante? Porque obviamente el Estado viene desarrollando sistemas de información hace muchos años, pero cada entidad, por su parte, desarrolla sus sistemas de información, cada una adopta los estándares pues que buenamente cree que son los mejores, pero entonces en el momento en que queremos lograr la interoperabilidad, pues es muy difícil. Podríamos decir que tenemos un Estado descoordinado, un Estado donde los sistemas de información definitivamente en muy pocos casos están interoperando. Entonces dijimos, tenemos que tener un marco de referencia para que las entidades del Estado empiecen a actuar mucho más coordinadamente, empiece a ser un Estado mucho más estandarizado. Entonces creamos el marco de referencia de arquitectura empresarial, así le llamamos, marco de referencia de arquitectura empresarial, que consiste en una serie de principios. Entonces hay unos principios, por ejemplo, neutralidad tecnológica, nos vamos para la nube, hay ciertos principios, unos lineamientos, tenemos 90 lineamientos, como por ejemplo, le decimos, todas las entidades del Estado tienen que tener un plan estratégico de tecnologías de información. Todas las entidades del Estado tienen que tener un plan de recuperación ante desastres. Todas deben tener un CIO, que es el Chief Information Officer, que es el líder pero estratégico de tecnología que dependa directamente del director de la entidad.
las entidades deben, en vez de estar construyendo centros de datos y comprando servidores, deberían pasarse a contratar servicios. Entonces, contrate servicios, acuerde acuerdos de niveles de servicio, pague por consumo, como el agua, la luz y el teléfono, pague por consumo. Entonces, le damos todos esos lineamientos a las entidades, son 90 lineamientos que seguramente van a hacer que tengamos pues un Estado mucho más estandarizado. Ese marco de referencia lo podríamos compartir con ustedes. Vamos a expedir un decreto para que quede aprobado por decreto, para que queden aprobados por decreto todos esos lineamientos. Nosotros teníamos un decreto de gobierno en línea desde el año 2000, lo actualizamos en el 2012 y se saca un decreto muy corto, pero que tiene un manual, y en el manual está todo el detalle de lo que tienen que hacer las entidades. Pero digamos, lo que teníamos de gobierno en línea, como les decía, era como la capita de encima, lo que tiene que ver con los trámites y servicios en línea, pero no teníamos gran cosa en el back office. Entonces, ahora con esto lo que hicimos fue complementar con todo el tema de gestión de tecnologías de información, complementar lo que hacíamos en gobierno en línea y además con temas de seguridad. Ese decreto y todos esos lineamientos están publicados en este momento para comentarios y esperamos para comentarios en general de la industria, de las entidades públicas, de todo el que quiera comentar, y la idea es que en un mes pues ya estemos firmando ese decreto. Definimos entonces también unos estándares, unas guías, como que los lineamientos dicen qué hay que hacer y con la guía le decimos cómo hay que hacerlo. Hicimos un piloto para la aplicación del marco de referencia en el sector salud y en el sector de la inclusión social, y tenemos también un modelo de gestión que es como una caja de herramientas para que las entidades puedan aplicar todos estos lineamientos que les estamos dando. El segundo tema es comprar inteligentemente. En Colombia, cada entidad compraba por su lado. En esto yo creo que Colombia llegó bastante tarde, Chile súper avanzado en términos de compras públicas, Panamá, hay países que Chile lleva más de 10 años con Colombia, que con Chile Compra, optimizando las compras públicas. En Colombia hace unos 2 años se creó la agencia de contratación pública que se llama Colombia Compra Eficiente, pero tal vez por llegar de últimos, pues nos ha rendido mucho. Y dijimos, el Estado se tiene que ir para la nube, fue una de las cosas que dijimos. Entonces, hemos estado adjudicando este año unos acuerdos marco de precio. En el acuerdo marco de precio, Colombia Compra Eficiente es la que hace la licitación para habilitar unos proveedores que presten un bien o un servicio al Estado. Entonces, eso evita que cada entidad del Estado tenga que hacer su propia licitación y se invente sus propios pliegos, y además luchamos contra la corrupción, porque cada entidad hacía los pliegos para beneficiar a los que quería. Entonces, ahora es una sola licitación, la hace Colombia Compra Eficiente, quedan varios proveedores habilitados y la entidad simplemente va a entrar a un espacio, a una tienda virtual con su carrito de compras, tal cual, con su carrito de compras, a comprar. Hay cosas que se van a poder comprar en 2 minutos y otras cosas que sí toca hacer una cotización y que de pronto las va a poder comprar en 1 o 2 semanas. Pero eran procesos que podían tomar entre 3 y 8 meses, dependiendo de la licitación. Entonces ya tenemos un acuerdo marco de precio para conectividad. No es un solo servicio, sino que es como una gama de servicios, y tenemos 10 proveedores habilitados. Otro para centro de datos, o lo que hemos llamado nube privada, son 94 servicios asociados a centro de datos y tenemos 8 proveedores ya habilitados. El de nube pública, o sea que las entidades del Estado puedan tener los servicios que presta Amazon, Azure, HP Cloud. Todos esos proveedores quedaron habilitados y tenemos 7 proveedores habilitados. El otro es el de equipos tecnológicos y periféricos. En vez de que cada entidad del Estado haga una licitación para comprar computadores, portátiles, tabletas, videobeams, escáneres, impresoras, tenemos un solo acuerdo marco de precios. Se presentaron 50 proponentes y estamos en evaluación en este momento. Tenemos otro que está abierto, que es el para contratar centro de contacto, call center o centro de contacto ciudadano.
y otro que ya tenemos estructurado, que es el de software como servicio. Por ejemplo, para que una entidad del Estado pueda contratar en 5 minutos el correo en la nube, o un sistema de gestión documental, pero contratarlo como servicio. Y vienen otros acuerdos marco de precio. Lo que hemos visto es que vamos a tener unos ahorros entre el 25 y el 50% con el operador actual que teníamos de la intranet gubernamental. Hemos hecho cuentas ya con estos nuevos operadores de centro de datos y de conectividad, nos estamos ahorrando entre 25 y 50%. Como les decía, tenemos una gama de servicios, entonces hay unos servicios que son bronce, plata, oro, platino, porque no para todas las aplicaciones o para todos los sistemas de información o para todas las entidades se necesitan los mismos niveles de disponibilidad o los mismos niveles de seguridad o de flexibilidad, entonces tenemos como esa gama de servicios. Los precios se revisan anualmente porque es un acuerdo marco de precio que se hace a 2 años, renovable 1 año más, pero entonces es necesario revisar los precios cada año y tenemos pues la tienda en línea, que es donde con su carrito de compras la entidad compra. El tercer tema que trabajamos es el de liderazgo. O sea, hay un problema de talento humano en el Estado. El director de sistemas o el jefe de sistemas o el jefe de informática en general lo tienen por allá como en el tercer nivel de la organización, no le paran muchas bolas. Él es el que tiene que hacer que la red funcione y que el antivirus y que no se caiga el servidor pero no lo ven como un líder estratégico, como un líder que agregue valor a la misión que tienen las entidades públicas. Entonces nos hemos propuesto que eso no sea así. Yo soy la CIO de Colombia y queremos tener un CIO en cada uno de los sectores, en salud, en educación, en transporte, en minas y energía, y que en cada entidad también haya un CIO, que en cada alcaldía y en cada municipio haya un CIO, y ya tenemos una red de más de 300 CIOs. Los estamos reuniendo más o menos 2 veces al año en unos congresos que hemos llamado el CIO Summit. En el primero que hicimos hubo 325 CIOs que fueron y 550 participaron por streaming. En el segundo CIO Summit 220 y 3.200 por streaming, personas. Esos no son todos CIOs, sino personas. Y 410 presenciales y 7.300 por streaming. Pero también estamos, porque yo digamos que empecé a trabajar con ellos, pero así, el uno se llama director de la unidad de informática, el otro se llama jefe de la unidad de sistemas, el otro se llama director de sistemas de información, y así, cada uno tiene su cargo, pero entonces queremos formalizar el rol del CIO a través de un decreto que diga que todos se van a llamar igual y que todos deben depender directamente del más alto nivel de la organización, o sea, que dependa directamente del director de la entidad o del ministro. Entonces estamos haciendo esos decretos donde quede pues eso establecido formalmente, pero como eso es demorado, entonces yo vengo trabajando con ellos y armando esa red mientras logramos que eso se haga. Entonces tenemos, por ejemplo, un boletín a través del cual semanalmente les vamos dando noticias, tips e información de interés de ellos. Por otro lado, tenemos una plataforma de participación donde tenemos foros y ya 364 de ellos pues están participando por ejemplo, en la construcción del marco de referencia de arquitectura empresarial. Y les hemos dado mucha capacitación. Yo creo que eso es súper importante, ya 716 capacitados, 586 del orden nacional y 130 del orden territorial. Y entonces tenemos alianzas con las principales universidades de Colombia para darle esta formación a los Chief Information Officers del país. El quinto tema que trabajamos allá en ese tema de gestión es el tema de ciberseguridad, de seguridad y privacidad de la información. Desde el año 2008 venimos trabajando, creamos un modelo de seguridad de la información que debe ser implementado por todas las entidades del Estado en el 2010. En el 2011 se expidió la política
de ciberseguridad y ciberdefensa del país a través de un documento de política. Hemos ido revisando ese modelo de seguridad de la información. En el 2012 se creó, por ejemplo, el COLCER, que es el Centro de Respuesta a Emergencias Cibernéticas del país, el Centro Cibernético Policial, unas instancias que son las que se encargan de toda la ciberseguridad y la ciberdefensa en el país. En el 2013 se creó la Subdirección de Seguridad y Privacidad de la Información dentro del Ministerio de las TIC, o sea que eso depende directamente de mí. Y a principios de este año, entonces imagínense que le hackearon la cuenta personal al presidente de la República. Su cuenta de, yo no sé, de Gmail o Hotmail, no me acuerdo. El caso es que eso, y otra cosa que sucedió de que se detectó que estaban filtrando los correos electrónicos de los negociadores de paz que están allá en La Habana. Entonces, todo eso hizo que el presidente mismo se apersonara, digamos, del tema de ciberseguridad, y entonces le encargó al ministro de las TIC, al ministro de Justicia y al ministro de Defensa que hicieran un grupo de expertos nacionales e internacionales que nos dieran un diagnóstico y unas recomendaciones en materia de ciberseguridad, y entonces en eso hemos venido trabajando muy fuerte este año y en la implementación, digamos, de todas esas recomendaciones que nos dieron los expertos. Hay unas de corto plazo y otras de mediano y largo plazo. Bueno, y el tercer eje, para hacer el gobierno más eficiente y más transparente, pues es empoderar al ciudadano y generar confianza. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Tenemos que lograr que el ciudadano participe, que exista un entorno de innovación abierta y colaboración, y que la información sea abierta y se pueda reutilizar. Vamos a ver qué hemos hecho en estos tres ejes. Primero, en que el ciudadano participe. Todas las entidades del Estado en su sitio web deben tener mecanismos para que el ciudadano participe. Todos los decretos se deben sacar a comentarios del público. Pero tenemos en particular una plataforma bien interesante que se llama Urna de Cristal, donde los ciudadanos se pueden informar, pueden participar en la toma de decisiones y también pueden participar en la construcción de políticas públicas. Ya más de 180.000 colombianos han participado en la Urna de Cristal, han hecho 25.000 preguntas, ha habido más de 2 millones de interacciones a través de los diferentes mecanismos. Y los mecanismos no son solamente electrónicos, le llegamos a los ciudadanos a través de redes sociales, pero también a través de televisión. Tenemos un programa de televisión de Urna de Cristal, a través de radio, a través de call center, a través de mensajes de texto, o sea, esto a través de todos los canales para lograr que el ciudadano participe. Hicimos, por ejemplo, un ejercicio de participación donde le dijimos a los ciudadanos que dijeran cuáles eran los trámites que creían que se debían eliminar. Entonces, por ejemplo, a raíz de ese ejercicio de participación, había un trámite que era que todas las personas que ya estaban pensionadas tenían que ir cada 6 meses a una notaría a decir que estaban vivos. Eso se llamaba el certificado de supervivencia. Entonces, ese se abolió gracias a ese ejercicio de participación. Y entonces hacemos ese tipo de ejercicios donde tienen que ser temas muy llamativos, porque hay temas, la gente en general no le gusta mucho participar, entonces tienen que ser temas así como que los toquen para que la gente pues quiera participar. Tenemos otro ejercicio bien interesante que fue la Agrotón. Estamos haciendo unas maratones de desarrollo en temas específicos, en agricultura. Por ejemplo, hicimos una hackathon para desarrollar aplicaciones para las víctimas del conflicto armado en Colombia, pero también en otros temas para resolver como problemáticas de la administración pública que se identifican como retos, y entonces van los desarrolladores, se van un fin de semana para allá y desarrollan aplicaciones para solucionar esos problemas que se han identificado. En el caso del Agrotón, 18
entes ya fueran supermercados o centrales de abastos o campesinos o los campesinos o las entidades públicas del sector agropecuario, identificaron esos retos. O sea, se involucró toda la cadena productiva para identificar los retos. Entonces había temas de cómo controlar las plagas, cómo mejorar los precios. Bueno, eran todos unos temas específicos para el campo, y entonces estuvieron más de 150 desarrolladores desarrollando esas aplicaciones. Ahora vamos a ver un par de videos relacionados con esto. Hicimos otra que se llamó Colombia Accesible, entonces era para hacer aplicaciones para personas con discapacidad visual, con discapacidad auditiva y con discapacidad motriz. Vamos a ver entonces unos videos del Agrotón. Funciona. ¿Se imagina que don Lucho, usando su celular, pueda no solo multiplicar sus ingresos, sino generar más trabajo y hacer más productiva su tierra? ¿Se imagina que cientos de desarrolladores dejaran la comodidad de sus casas, sus oficinas, sus laboratorios y sus redes sociales y se internaran por 2 días en una plaza de mercado? Con Agrotón, esto sí es posible. El mundo de las TIC se une con el mundo del agro para mejorar la vida de los colombianos que trabajan arando la tierra en el campo, transportando y distribuyendo alimentos, produciendo insumos, preparando y vendiendo productos gastronómicos, o aquellos que venden productos agrícolas en supermercados y en las tiendas de barrio. El encuentro de 50 líderes agro y 150 desarrolladores en la central de abastos más grande de Latinoamérica será una explosión de innovación, de conocimiento, de emprendimiento y de creatividad. La competencia del Agrotón 2014, Maratón de Desarrollo de Aplicaciones, organizada por el Ministerio de las TIC y el Ministerio de Agricultura para el sector agrícola, inició el viernes 30 de mayo en Corabastos, Bogotá, a las 6 de la tarde. Todos compartimos una ilusión, la ilusión que desde el mundo de las TIC podamos ayudar a nuestros campesinos, que desde el mundo de las TIC ayudemos al agro colombiano. Agrotón 2014. Más de 150 jóvenes de todo el país llegaron con las mejores expectativas, con las ganas y deseos de llevarse el premio mayor, que los coronaría después de 48 horas de trabajo. Esperamos que a partir de esta Agrotón se resuelvan varias aplicaciones que den solución a la mayoría de los problemas que se están dando en el país. Venimos por el premio mayor, esa es la idea, llevarse el premio mayor. Llegó la primera noche y con ella el derecho a un descanso, ya que llevaban más de 7 horas de trabajo sin parar. Llegó el segundo día de competencia, con este el cansancio, los sueños y las ganas de triunfar que se reflejaban en los rostros de los participantes. Pero ya vamos avanzando en el proyecto. Ojalá ganemos, estamos muy ansiosos y pues dando lo mejor de todo. Llegaron las 24 horas de competencia y la maratón continuaba. Los tiempos para descansar eran muy pocos. Solo quedaba espacio para repensar en una nueva idea. Llegamos cansados a comenzar de una acá, pero siempre con la buena intención de lograr los objetivos. Al final del Agrotón fueron premiados 7 grupos de jóvenes creativos de Boyacá, Meta, Cesar, Caldas y Bogotá. Y hoy el trabajo que ustedes están concluyendo, lo están concluyendo para los campesinos de Colombia. Un paso más en sus proyectos, porque todas las ideas que he visto hoy son espectaculares. Gracias, Agrotón. Bueno, lo otro que estamos implementando en Colombia, pues todos los que pertenecemos a la Alianza por el Gobierno Abierto, pues es el tema de que la información sea abierta y que se pueda reutilizar, que las entidades públicas abran los datos
y que terceros, que pueden ser desarrolladores, emprendedores, la academia, la industria, cojan esa información y desarrollen aplicaciones. Tenemos entonces un portal de datos abiertos donde tenemos ya 598 conjuntos de datos, la mayoría de ellos del orden territorial. Tenemos 351 entidades ya publicando datos, pero solo se han desarrollado 86 aplicaciones. Entonces, esto es una cosa que tenemos que mejorar para que, digamos, esos terceros vean la oportunidad que hay ahí, porque inclusive pueden hacer aplicaciones por las cuales, digamos, uno pueda tener en su celular la aplicación, la básica, pero con un servicio premium podrían cobrar. O sea que eso también es un negocio, una oportunidad de negocio que estamos creando para los desarrolladores. Entonces ahí tenemos que mejorar como ese ecosistema para que muchos más desarrolladores aprovechen la oportunidad de estos datos que está abriendo el Estado. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Tenemos que trabajar en la mejora, en la gestión de TI, lo que hablábamos ahora del back office. Nos hemos propuesto unas metas para los próximos 4 años, y es que el 50% de los ciudadanos realicen transacciones en línea. Ya no es que interactúen con el Estado, sino que hagan transacciones. Y el 57% de las empresas. Y que pasemos del 16% de la población que ya está participando a través de medios electrónicos a un 30% que esté participando a través de medios electrónicos. Tenemos un gran proyecto que le hemos llamado de derechos digitales. Entonces, la idea es que cuando una persona nazca en Colombia, tenga su cuenta de correo electrónico, tenga un espacio gratuito en la nube donde vamos a almacenar la información que va teniendo el ciudadano a medida que va creciendo, desde su registro civil de nacimiento, la tarjeta de identidad, la cédula de ciudadanía, la libreta militar, después ya sus diplomas del colegio y de la universidad, el resultado de sus trámites. A medida que vaya haciendo trámites, entonces le dieron un permiso, le dieron una licencia, todo eso se vaya guardando ahí como en esa carpeta ciudadana, y que él pueda permitir que otros, inclusive hasta datos de la historia clínica, y tiene que tener unos mecanismos de seguridad y de privacidad pues muy grandes, donde el ciudadano sea el que defina a quién va a dejar consultar cuál información. Pero esto nos va a ayudar mucho en la interoperabilidad, porque ahí va a estar la información. Entonces le va a permitir si la entidad le va a pedir un papel, le dice: eso ya está ahí en mi carpeta ciudadana, no me lo pida, y entonces le da permiso para que lo consulte. Y pues la idea es tener un solo mecanismo de identificación digital para que el ciudadano no se tenga que aprender un login y un password con cada una de las entidades del Estado, sino que sea un solo mecanismo de identificación digital. Tenemos una meta y es lograr, no veo. 57, que es tener 175 empresas que estén certificadas en asesorar a las entidades del Estado en todos estos temas. Ya vamos a ver cómo es ese tema de la certificación. Y por su parte también queremos que las entidades se certifiquen, o sea, queremos tener servicios en línea de alta calidad, y eso lo queremos lograr a través de un proceso de certificación. Les voy a explicar un poquito más cómo es esto. Entonces, sobre todo queremos generar confianza en los servicios electrónicos, queremos que se utilicen masivamente, y vemos que hay muchas personas que todavía les da miedo, que todavía no confían, y dicen: uy, yo voy a pagar mi impuesto predial por ahí, pero y eso sí quedará pagado. Entonces, por eso tenemos que tener servicios súper buenos, que funcionen bien, que el servidor no se caiga, que además sean muy amigables. Entonces, para eso vamos a pedirle a las entidades del Estado, sobre todo para unos servicios críticos, que lo certifiquen. Entonces, vamos a reconocer a las entidades que utilizan las mejores prácticas y estándares también, impulsar obviamente la participación de la industria y comunicar de una manera sencilla y clara qué es gobierno en línea, porque hay gente que de pronto todavía no entiende como bien qué es lo de gobierno en línea. Entonces, vamos a trabajar en dos
en dos sentidos. Uno es que las entidades públicas se certifiquen, que certifiquen los servicios en línea, una certificación de eficiencia administrativa y la certificación de gobierno abierto. Vamos a tener esas 3 certificaciones. Y vamos a certificar a la industria, empresas de la industria que nos ayuden teniendo personas competentes para la implementación de gobierno en línea y que certifiquen que tienen esos equipos. Y entonces vamos a tener un registro de esas organizaciones que son expertas. Entonces ya el Estado no va a ser él solito haciendo toda la tarea, sino que nos vamos a apoyar en la industria y eso también nos va a ayudar a fortalecer nuestra industria de tecnologías de información. Listo. Con eso termino la presentación de logros, retos y desafíos que tenemos de gobierno digital. Ese es mi Twitter por si me quieren escribir, @Marisabel Mejía. Y muchísimas gracias por su atención. Bien, gracias a doña María Isabel por esa presentación. Entonces abrimos el periodo de preguntas. Si gustan, las hacen llegar a través de los funcionarios de PROSIC. Yo voy a comenzar haciendo una pregunta para ambas viceministras, que es: se ven una serie de iniciativas que son comunes, obviamente, temas como gobierno en línea, gobierno abierto, ciberseguridad, participación ciudadana, acceso universal. Y eso involucra una gran cantidad de inversión pública aunada a la inversión privada. Entonces, ¿cuál es la magnitud de la inversión pública que se está haciendo en este momento, tanto en Colombia como en Costa Rica? Y comienzo tal vez con Carolina, aquí en Costa Rica. Bueno, mire, justamente si ustedes ven la diferencia en las dos presentaciones, pues nos dan una imagen clara de lo que está sucediendo. En nuestro país, efectivamente, pues tenemos un decreto de 1998, un inicio de un traslado de gobierno electrónico que se hizo en la unidad de gobierno electrónico ALICE, y una cantidad de servicios que se brindan de forma electrónica por diferentes entidades y que se ha ido administrando pues de una manera. Entonces, a partir de la definición de este nuevo decreto que estamos prontamente por firmar, se ha identificado pues la necesidad de que efectivamente MISIT ejerza su rectoría y a partir del ejercicio de la rectoría iniciemos este trabajo conjunto de definiciones conjuntas. En este momento la inversión de gobierno electrónico depende mucho de las instituciones que tienen sus aplicaciones, depende de lo que apueste cada una de la institución para definir ese elemento, y no hay una integración y un presupuesto que podamos decir el gobierno de la República invierte tanto presupuesto en gobierno electrónico. La inversión ha sido de forma importante por parte del Instituto Costarricense de Electricidad en las aplicaciones que ha definido y justamente a partir de esa necesidad de que vemos diferentes aplicaciones en diferentes entidades, tenemos aproximadamente 19 mecanismos de compra electrónica, no son solamente dos son los que más han estado en la prensa en los últimos días, sin embargo son más. Y hay que, desde el MISIT, la identificación de esa necesidad de definir el estándar, de definir cuál es el camino que vamos a seguir, cuál es la ruta que se va a seguir, y una vez que tengamos esa definición participativa, obviamente, pues alinear los diferentes sistemas, sea de compra, sea de pasaporte electrónico, sea de cédula de identidad, etcétera. O sea, es definir esto. Entonces, pues ante tu pregunta, Marcelo, vamos a necesitar un tiempito para poder decir, bueno, la inversión es tal y los proyectos específicos son tales.
Gracias. Bueno, Marcelo, en Colombia es igual que acá, cada entidad del Estado tiene su propio presupuesto y cada una asigna unos recursos para la implementación de la estrategia de gobierno en línea y ahora para todo este marco de arquitectura empresarial y para todos los temas de ciberseguridad. Entonces, sí tengo un dato que lo acabo de traducir a dólares, que es el dato de la inversión que hacen las entidades del Estado del orden nacional. O sea, no tengo el dato de las entidades del orden territorial, de los municipios y las gobernaciones, pues que debe ser muchísimo. Pero solo las entidades del orden nacional, que son unas 200 entidades, están invirtiendo unos 1.7 billones de pesos, que son más o menos 850 millones de dólares. Eso es lo que están invirtiendo las entidades del orden nacional. Invirtieron el año pasado. Eso fue lo que invirtieron el año pasado, sí. Pero en TIC, o sea, no solo en gobierno digital o no solamente en gobierno digital. O sea, no, realmente el dato de cuánto invierten en gobierno digital lo podríamos calcular, pero no lo tengo aquí en la cabeza. Sí. Y una pregunta para ambas que hace uno de los participantes aquí. ¿Cuál es el marco jurídico de la iniciativa? ¿Tiene poder político real para poder obligar a las diferentes entidades públicas para seguir la estrategia digital? Carolina. Bueno, nosotros partimos en este momento de un decreto que enlaza al menos 11 decretos que tienen temas sobre temas digitales en nuestro país. 11 decretos que enlazan 11 instituciones y 11 mecanismos, llámese comisiones presidenciales, comisiones institucionales, comisiones intersectoriales, etcétera, que tienen su propia agenda, que en muchas de las ocasiones hemos determinado que no han generado la intensidad de trabajo con la cual deberíamos esperar en temas estratégicos para el país, otras que sí han trabajado de manera muy importante, por ejemplo la de ciberseguridad. Procederíamos con un decreto en atención a la conjunción y a efectivamente el tema de rectoría por parte del MISIT y una programación conjunta en diferentes temas y en diferentes actos específicos. Ciertamente, gobernar por decreto, pues de repente resulta práctico hasta cierto punto. Sin embargo, la apuesta sobre la construcción de un gobierno digital y un gobierno electrónico pasa por la conformación de mesas de trabajo en definición y pues una participación por parte de la Dirección de Tecnologías Digitales del MISIT en la definición, concreción y trabajo efectivo con resultados pues más efectivos. Bueno, en Colombia tenemos, digamos, a nivel de leyes está el Código General del Proceso y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que esos son unas leyes allá muy elegantes, que las actualizaron hace poco y le metieron todo lo de que todo se puede hacer digital y que todo eso vale y que todo eso, ¿cierto? Bueno, aunque teníamos una ley de comercio electrónico desde el 90. Entonces, el marco jurídico para que las cosas se puedan hacer por medios electrónicos existe hace muchos años. Como les decía, específicamente en el tema de gobierno electrónico tenemos un decreto que se expidió en el 2008. Es un decreto donde dice, esta es la estrategia, las entidades que están obligadas a implementar esa estrategia en estos plazos. Y lo que hacíamos es, tienen tanto plazo para completar la fase de información, interacción, transacción, transformación y democracia. Se definieron como esas fases y unos plazos. Eso, el primer decreto fue del 2008 al 2012 y en el 2012 se hizo una actualización. Pero ahorita, entonces tenemos el nuevo borrador de decreto que les contaba ahora, donde vamos a meter todo lo de el marco de referencia de arquitectura y todo lo de ciberseguridad en un solo decreto. Hacer el decreto de gobierno en línea con arquitectura, o sea, con todo lo del back office y con ciberseguridad en un solo decreto que vamos a publicar, pues que vamos a firmar ya, espero, este año. Pero como decía la viceministra Carolina, esto no es, o sea, una cosa es lo que diga el decreto, pero nosotros hemos
venido implementando también una estrategia de acompañamiento, de capacitación, porque no es solo ordenar a través de un decreto, sino ayudarles a los funcionarios, a capacitarlos, a que sepan qué hacer, cómo hacer. Entonces le damos asesoría especializada. Es como garrote y zanahoria. Por aquí lo obligo y allá puede llegar la Contraloría a ver si sí está cumpliendo con lo que dice ahí, pero por acá entonces hacemos concursos, capacitaciones, asesoría, acompañamiento, porque este es un tema pues que toca darle y darle y darle todos los días. Dos preguntas relacionadas. ¿Han implementado la firma digital para para la validez legal de todas las transacciones? ¿Y han implementado formatos oficiales de documentos? La firma digital se utiliza para algunos trámites. Entonces, por ejemplo, para la declaración de renta, del impuesto de renta, se utiliza firma digital. Entonces, algunos trámites tienen firma digital, otros no tienen firma digital. Otros simplemente tienen firma electrónica o simplemente pues login y password. ¿Y qué? ¿Y formularios electrónicos? Formatos abiertos de documentos. Ah, sí, pues sí. Pues lo de datos abiertos, esos datos que se publican tienen que estar en unos formatos donde sí se pueda reutilizar la información. O sea, la información no, digamos, dentro de lo de datos abiertos no es publicarla, por ejemplo, en PDF. Tiene que estar en formatos abiertos para que pueda ser reutilizado. ¿Y qué estrategias han implementado para atraer la participación en la urna de cristal? Sí, como les mencionaba, entonces lo que hacemos es atraer a la gente a través de redes sociales, a través del programa de televisión, lo que hacemos es combinar diferentes medios tradicionales con medios electrónicos. Entonces se le manda invitaciones a la gente que está registrada a través de correo electrónico, se le manda mensaje de texto, se informa a través de las redes sociales que va a haber, por ejemplo, una discusión sobre algún debate. Pero yo creo que lo más importante es que sean discusiones del interés de la gente. Entonces, por ejemplo, ustedes saben que ya en Colombia estamos en unas negociaciones de paz con la guerrilla y ha habido pues mucho debate entonces sobre qué es lo que se está acordando allá en La Habana. Entonces se hace, por ejemplo, un ejercicio donde va el comisionado de paz y explica qué es lo que se está haciendo. Entonces la gente puede preguntar sobre todo lo que está sucediendo allá en esas conversaciones de paz. Entonces, en realidad, la participación se logra cuando el tema es interesante. Como que sí, utilizamos todas las formas de lucha, todos los medios, pero lograr que la gente participe es con un tema bien interesante. Hay ejercicios de rendición de cuentas, por ejemplo, de las entidades, pero 3 gatos participan ahí. Entonces, el tema de la participación va más allá que los medios electrónicos. Una pregunta para doña Carolina. ¿Cuánto consideran banda ancha? En Costa Rica la estrategia 2014-2021 pone como meta tan solo 2 megabits por segundo en todas las escuelas y agencias del Estado en comunidades. ¿Qué le parece esta meta? Bueno, justamente con la definición del Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, esta es una de las preguntas sobre las cuales estamos definiendo una consulta. De acerca de cuál es la banda ancha y cuál debería ser la opción que tengamos. Desde la Academia Nacional de Ciencias tenemos un aporte de que debería ser mucho más amplia, incluso con un tema de sincronía entre lo que sube y lo que baje. Tenemos que revisar igualmente el tema de costo país. Sin embargo, en este momento, como les planteo, estamos haciendo consultas de manera que nos puedan determinar a nivel de la consulta que podríamos estar realizando cuál efectivamente podría ser. Ciertamente en discusiones pues muy internas, 2 megas de repente pudiera ser insuficiente dependiendo de las necesidades de cada uno de los sectores.
y fundamentalmente previendo la necesidad no solamente, como lo decía la viceministra, de tener una supercarretera, sino además de brindar contenidos en esa supercarretera. Ciertamente la respuesta final no la tenemos en este momento. Estamos definiendo el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones en procesos igualmente participativos y yo creo que ante varias preguntas que ustedes han estado planteando, pues la respuesta ha sido: estamos consultando, estamos haciendo mesas de diálogo, mesas participativas, vamos a definir. La respuesta en definitiva es: no creo que a partir de iniciando el año entrante podamos continuar con vamos a seguir consultando, vamos a seguir definiendo. Nos estamos dando pues realmente estos 2 meses de cierre de año para determinar y definir muchas de las consultas que en cuanto a gobierno electrónico y el tema de telecomunicaciones, nuestro país tiene que efectivamente tomar la decisión. Hemos detectado en ciencia, tecnología, innovación y telecomunicaciones la necesidad de definir política pública con instrumentos de política pública claros y contundentes que nos permita recoger resultados como nos está presentando Colombia en este momento en esta mesa de discusión. Podemos hacer una presentación recogiendo todos los datos aislados y de repente podríamos tener conclusiones pues muy interesantes de todo lo que hemos avanzado. Ciertamente nos hace falta definir política pública clara e instrumentos de política para dar respuesta a una cantidad importante de preguntas que tenemos. La respuesta ante esto, pues tenemos estos 2 meses, octubre, noviembre y lo que nos queda de diciembre, para poder nosotros sentarnos con este proceso participativo y definir ya pues con claridad bastante meridiana acerca de cuál va a ser esa hoja de ruta en los temas específicos. Una pregunta para doña María Isabel. El ministro Diego Molano en una oportunidad indicó: el mercado hasta donde sea posible, el Estado hasta donde sea necesario. ¿Cómo se plasma este principio en la práctica? ¿Y cuál ha sido la experiencia en la imposición de obligaciones en subastas del espectro? ¿Cuenta Colombia con un fondo universal de telecomunicaciones? ¿Y cómo se financia? Sí, voy a empezar por la segunda. Sí tenemos un fondo universal de telecomunicaciones que es el fondo TIC. Antes se llamaba Fondo de Comunicaciones, ahora se llama Fondo TIC. A través de ese fondo es que se financia todo lo que hablamos allí, todo lo que hablamos allí, todos esos proyectos, el de banda ancha, los kioscos y los puntos video digital, todo lo que hablamos se financia, todo lo de gobierno electrónico, computadores para educar, todo se financia con cargo a ese fondo. Es un fondo que tiene harta plata y se alimenta de un porcentaje sobre las ventas que aportan los operadores de telecomunicaciones. De ahí se alimenta ese fondo. Y yo creo que una de las ventajas de Colombia es que porque creo que existen otros fondos en otros países de Latinoamérica, pero no se están gastando la plata en el mismo sector, ¿sí? Entonces, creo que eso sucede en varios países, pero entonces digamos que una de las cosas buenas en Colombia es que toda esa plata que están aportando los operadores de telecomunicaciones se reinvierten en el mismo sector. Y básicamente en programas de telecomunicaciones sociales o de TIC sociales, porque es más allá que telecomunicaciones como ustedes pudieron ver ahí. No es solamente infraestructura y telecomunicaciones, sino todo lo que tiene que ver con servicios, usuarios, aplicaciones. ¿Y la primera qué era? ¿Qué? Se me olvidó. ¿Cómo funciona en la práctica el Estado con la empresa privada? Bueno, no, pues básicamente lo que hay detrás de ello es que el Estado tiene que entrar, como que se rija por el mercado, toda la prestación de los servicios, específicamente en el sector de telecomunicaciones, se rija por las normas del mercado y la Comisión de Regulación de Comunicaciones solamente tiene que entrar a incidir cuando hay algo que regular, porque digamos no esté funcionando bien o algo así. Así es como se interpreta eso. Entonces básicamente dejarlo a la libre competencia y el Estado solamente regula cuando es necesario regular para proteger al consumidor. Una pregunta para Carolina. ¿Cuándo emiten el nuevo decreto para ejercer la rectoría desde el MISID? ¿Qué alcance tiene ese decreto? ¿Y dónde se encontraría el plan de gobierno digital similar al de Colombia?
Bueno, justamente el viernes tuvimos reunión de trabajo intensiva y nuestra intención es que antes de finalizar este año podamos tener el decreto. Como bien le mencionábamos, hemos identificado al menos 11 comisiones en diferentes temas y tipos de información que sí se reúnen, que no se reúnen. El alcance sería completo, gobierno electrónico, todo lo que es el manejo de TICs en el gobierno, en el Estado. Y dentro de sus primeras funciones, el plan de gobierno digital se define dentro del Plan Nacional de Desarrollo y pues igualmente yo esperaría que iniciando el primer semestre del año entrante podamos tener un plan de gobierno digital en todos los alcances que sean necesarios para nuestro país. Definitivamente, si queremos ver resultados en concreto y en definitiva, pues este plan va a tener que ser diseñado y definido pues prontamente. Ciertamente el alcance que tiene son en cada uno de los temas: Internet, alfabetización digital, todo lo que es brecha, todo lo que es ciberseguridad, compras públicas, servicios del Estado, o sea, todos los temas y el alcance que pues hemos discutido esta mañana. Una pregunta para ambas. En Colombia y en Costa Rica, ¿el gobierno aprovecha el software libre? ¿Hay alguna política pública sobre el uso de software libre? Pues en Colombia se ha adoptado el principio de neutralidad tecnológica, entonces no tenemos una política nacional que obligue a que las entidades del Estado utilicen software libre. Lo que se ha dejado es libertad a las entidades del Estado para que cuando puedan utilizar software libre lo hagan, dependiendo de cada situación, de cada sistema de información, de cada necesidad, la entidad evalúe si hay soluciones de software libre que le sirvan y que satisfaga todos los requerimientos, lo utilice, obviamente calculando todo el costo total de propiedad, porque el software libre es libre, pero hay costos en la implementación, hay costos en la capacitación, entonces lo que se le pide a la entidad es que haga el cálculo del costo total de propiedad y compare con las otras opciones que existen en el mercado. Pero entonces no hay una política que diga que se va a privilegiar el software libre sobre el software comercial, digamos. Me parece que en el distrito capital, en Bogotá, sí hay una política como de privilegiar el uso del software libre, pero a nivel nacional no existe. Hemos adoptado, inclusive está en una ley, el principio de neutralidad tecnológica. Sí, creo que es la misma respuesta. Nosotros hemos defendiendo los principios universales de neutralidad e independencia tecnológica, pues en ambos. Una pregunta para Carolina. ¿Cómo pretenden impulsar el área del centro de datos unificados si ya existe una plataforma de interoperabilidad y un centro de llamadas? El decreto puede tener vamos a ver, por ejemplo, hacer que el MISID, para desarrollar un proyecto como la interoperabilidad de un centro de datos general para todo el gobierno unificado, que sea interoperable. Bueno, como lo mencionábamos, y estamos en la base inicial de diagnóstico de ubicación de dónde están. Inclusive el viernes pasado, el viceministro de Telecomunicaciones estuvo en la inauguración del centro de datos del INSS. Entonces, pues, de repente tenemos una visión estratégica, una visión objetivo, pero todas las instituciones del Estado pues andan en su tema resolviendo sus necesidades. Ciertamente la respuesta en este momento no está definitiva, si estamos identificando y determinando en un proceso cooperativo y colaborativo una identificación de que si hay un centro de datos al cual se le debe agregar un poquito más o un poquito menos o una necesidad de una institución y etcétera, pues obviamente no pretenderíamos hacer una construcción de cero sobre un proceso que ya tenga una institución claramente avanzado. Ciertamente hay que ser muy estrategas en la definición de estas estrategias para no duplicar o para no eliminar algo que está funcionando y que podría de repente ser una base interesante de servicio para todo el Estado, pues ese sería finalmente el camino. Yo quería contarles cómo ha sido la evolución, digamos, del tema de un centro de datos para el Estado en Colombia.
nosotros pasamos de que cada entidad tuviera como su centro de datos, entonces muchas entidades construían sus centros de datos, pero que no son centros de datos, en realidad son como centros de cómputo. Compraban sus propios servidores y desde el año 2004 dijimos, hagamos una cosa, dejemos de estar comprando infraestructura, la infraestructura muy rápidamente se vuelve obsoleta. El Estado no es experto en mantener esa infraestructura. Hay operadores en el mercado que ya prestan esos servicios de centros de datos con unos muy altos niveles de disponibilidad, de seguridad, con servicios de valor agregado como por ejemplo expertos especializados en bases de datos o expertos especializados en ciertos sistemas operativos o lo que sea, o sea, con talento humano especializado alrededor de los servicios de centro de datos. Y entonces dijimos, más bien pasémonos a contratar servicios en vez de comprar infraestructura. Y montamos la primera versión de la intranet gubernamental. La intranet gubernamental tenía 3 componentes. Uno, que era la red de alta velocidad del Estado colombiano, era una red que comunicaba a todas las entidades del Estado a través de alta velocidad, de canales dedicados pues de alta velocidad, un centro de datos del Estado y un centro de contacto ciudadano. Eran los 3 grandes componentes de la intranet gubernamental. Y primero lo contratamos con un operador. Entonces, un operador que se seleccionaba a través de un proceso de licitación pública, prestaba los servicios de red de alta velocidad, de centro de datos y de centro de contacto. Y con él acordábamos unos acuerdos de niveles de servicio, con él acordábamos pues unos descuentos en caso de incumplimiento de esos acuerdos de niveles de servicio y nos fue bien. Ese modelo lo tuvimos del 2004 al 2014, finalmente son 10 años. Tenía ventajas y era que manejamos el tema de computación por demanda, entonces las entidades del Estado que subieron sus sistemas de información a ese centro de datos, pues el centro de datos del Estado, pero es operado por un tercero. Y ahí teníamos más de 100 entidades alojando sus sistemas de información, utilizando la red de alta velocidad, casi 200 entidades utilizando la red de alta velocidad. Y bien. Sin embargo, el hecho de tener un solo operador no era tan bueno, porque pues es un solo operador. Entonces, lo que cambiamos ahora es que a través del acuerdo marco de precio hicimos la licitación para contratar todos esos servicios, pero entonces, por ejemplo, para conectividad tenemos 10 operadores. Entonces van a estar compitiendo 10 operadores y ya diseñamos el NAP de gobierno, que es el que va a permitir que los 10 operadores, que la red sea una sola, una red lógica va a ser una sola, o sea que vamos a tener como la red de alta velocidad, la misma, pero operada por 10 operadores y cada entidad escogerá el operador que mejor le ofrezca en ese momento. Y una entidad, si se aburre con un operador, se puede pasar al otro. Entonces van a estar compitiendo por niveles de servicio, van a estar compitiendo por valores agregados que les presten. Entonces creemos, primero se están bajando los precios hasta en un 50%. Pasando de tener un operador a 10 operadores, pues se han bajado como en 50%. Y por otro lado, pues el servicio seguramente va a ser mucho mejor, porque van a estar compitiendo y la entidad se puede salir. Y si él incumple 3 veces seguidas, lo sacamos del catálogo. Entonces, van a tener que prestar un muy buen servicio. En centro de datos quedaron 8 operadores, entonces 8 van a estar compitiendo por prestar el servicio de nube privada o centro de datos. Y además vamos a tener el servicio de nube pública. En centro de contacto, pues el proceso está abierto, todavía no, pero también teníamos uno solo, la idea es que ahora tengamos varios. Entonces esa ha sido la evolución que me parece pues interesante compartirla con ustedes. Y nos ha ido pues bien con el tema de contratar con un tercero para que preste el servicio. Pregunta para Carolina. En Costa Rica tenemos un decreto para aprovechar las ventajas de la nube. ¿Cuándo piensan hacerlo valer? Bueno, pues qué dicha que María Isabel hace esa aclaración de cómo ha sido el proceso de Colombia de aprovechamiento de la nube,
creo que este foro y muchos otros más en los cuales podemos y vamos a participar como responsabilidad desde el gobierno vamos a ver, hay un camino que seguir, hay una ruta que definir. El acercamiento con Colombia y con otros gobiernos que hemos estado teniendo, pues nos va a permitir disminuir la curva de aprendizaje y pues si finalmente tuvimos un instrumento que no hicimos valer, pues ahora cómo lograr acelerar, dar mayor velocidad a la implementación sin cometer pues los mismos, tal vez no errores, sino, qué sé yo, correcto, vamos a ver, ese sería pues el camino. Este acercamiento que PROCIC hace el día de hoy, pues nos parece de manera importantísima, pues porque definitivamente pues reconocemos que otro país ha avanzado y ha tenido su ruta y pues ¿cuándo vamos a implementarlo? Yo espero que muy pronto. O sea, la presentación de hoy ha sido muy enriquecedora para nuestro país y yo le preguntaba a Marcelo cuando la señora viceministra estaba haciendo su presentación, Marcelo, nosotros tenemos estos instrumentos de hace tiempo, ¿cierto? ¿Qué pasó? ¿Qué nos pasó como país? Y la respuesta yo todavía no la tengo tan clara. Probablemente muchos de ustedes lo tengan claro y por eso están hoy acá y son claramente invitados a que participemos en este proceso de construcción. Ojalá que muy pronto la respuesta a estas preguntas y desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones no solamente reconocemos la necesidad, sino que estamos efectivamente diseñando una estrategia para poder dentro de no 4 años, ojalá mucho poco, le digo a Marcelo, nos volvés a invitar porque yo quiero hacer una presentación de cómo ha sido el salto cualitativo y cuantitativo de nuestro país en este y en muchos otros temas. Ciertamente incluye también gobierno abierto y todos los temas de transparencia, de disminución de la corrupción, etcétera, que son pilares fundamentales pues de la administración de don Luis Guillermo. Una pregunta para doña María Isabel. ¿Cuál es la velocidad promedio, tanto de bajada como de subida, en las escuelas y colegios, centros de salud básicos, kioscos digitales? ¿Y se entrega algún tipo de subsidio a personas de estratos 1, 2 y 3? ¿Cómo seleccionan a los beneficiarios? Sí, que no me acuerdo cuál es la velocidad. Creo que en las escuelas son 4 megas, pero no me sé esos detalles. De pronto la persona que hizo esa pregunta, si me regala el correo electrónico, yo después le prometo que le contesto por correo electrónico exactamente cuánto es, porque no me lo sé. Y la otra era, ¿cómo es lo de los subsidios para los estratos 1, 2 y 3? Eso se hace a través de los operadores. A través de los operadores de telecomunicaciones, creo que se le pone unas metas a ellos en cuanto a número nuevos de usuarios. Y entonces, de acuerdo con el cumplimiento de esas metas del fondo TIC, del Fondo Universal que hablamos ahora, se le da el aporte al operador para que él le dé el servicio subsidiado a los usuarios. Es a través del fondo TIC y de los operadores. Una duda, ¿el fondo TIC está o es administrado, gestionado por el MINTIC, el Ministerio de Tecnología? O sea, está en manos del Poder Ejecutivo. Está en manos del Poder Ejecutivo. Es una entidad adscrita al Ministerio TIC. Está el Ministerio de las TIC y el Fondo TIC es una entidad adscrita al Ministerio TIC, o sea que es administrado directamente por el Ejecutivo, sí. ¿Cuántas personas conforman el equipo de trabajo que da seguimiento al Plan Vive Digital? ¿Cuáles son los perfiles profesionales de estas personas? ¿Y cuál es el presupuesto disponible para el desarrollo del plan? ¿Solo para seguimiento? ¿Quién hizo la pregunta? ¿O toda la gente que ejecuta el plan? Pues vea, mucha gente. Solo gobierno en línea tiene como 75 personas. Y el plan Vive Digital pues es ejecutado por toda la gente que hay en el ministerio, y en el ministerio hay como unas 400 personas, pero digamos que específicamente en el plan Vive Digital, digamos que estén unas 250 personas. Es
es mucha gente, y nos apoyamos mucho en los operadores privados, porque casi todo lo contratamos con privados. Esas son las cifras. Los perfiles, pues ahí hay ingenieros de sistemas, ingenieros de telecomunicaciones, ingenieros electrónicos, pero no solo eso, o sea, no todo el tema que tiene que ver con la implementación del Plan Vive Digital es técnico. Como vieron, hay mucha parte, sobre todo toda la parte que tiene que ver con los usuarios, hay mucha parte donde hemos tenido que involucrar psicólogos, sociólogos, hasta antropólogos, comunicadores sociales, politólogos, diseñadores gráficos. Es en realidad un grupo interdisciplinario. Yo creo que esto no lo podemos hacer solitos los técnicos. Sí hay una parte técnica, por ejemplo, en todo la estructuración del proyecto de fibra óptica, pues eso es una cosa muy técnica, o la parte técnica de definir que tiene que tener un kiosco Vive Digital o un punto de digital, pues ahí hay unos técnicos que son los expertos en definir esos requerimientos, pero fíjense que toda la implementación de estas cosas tiene que tener, por ejemplo, una estrategia de apropiación, y los ingenieros sí somos muy malos para esas estrategias de apropiación, para las estrategias de divulgación. Entonces nosotros tenemos unos que hacen esas presentaciones todas bonitas, porque nosotros como ingenieros normalmente no hacemos esas presentaciones bonitas. Entonces es ese grupo interdisciplinario que creo que ha sido como lo más importante para que entre todos logremos además dar el mensaje. Somos además como evangelizadores, porque esto es como vendiendo el mensaje de cómo la tecnología puede ayudar a reducir la pobreza, pues por todo el país. Y hemos multiplicado lo que hace el ministerio. Por ejemplo, antes era solamente los recursos del Fondo TIC y ya. Hemos hecho una estrategia, yo creo que bien interesante, para que los gobernadores y los alcaldes también inviertan. Entonces, por ejemplo, en Computadores para Educar hace una gran licitación o una gran subasta para comprar tabletas o terminales para entregar a las escuelas públicas, pero entonces después le dice a las alcaldías, por ejemplo, a las alcaldías más grandes, que son las tipo 1, le dice: por cada computador que usted ponga, yo le pongo 1. Y a las de categoría 6, que son las más chiquitas, les dice: por cada computador que usted ponga, yo le pongo 6. Entonces hemos hecho muchos proyectos así, multiplicando los recursos que tenemos en el Fondo TIC con recursos que ponen los entes territoriales. Y a veces entonces también decimos, a ver, que la industria y la academia se presenten para hacer un proyecto, por ejemplo, en temas de innovación. Hemos hecho eso, como unos nodos de innovación. Entonces la industria tiene que poner plata, la industria privada tiene que poner plata, y la academia de pronto en especie, y nosotros también ponemos plata. Entonces es como multiplicar esos recursos. Ahora, ¿cuántos son los recursos del fondo? Entonces son como $500 millones al año. Es harta plata, pero ahí la hemos ejecutado bien. ¿Qué tan importante consideran la participación directa del presidente de la República en las iniciativas de gobierno digital, tanto en Colombia como en Costa Rica, tomando en cuenta su poder de negociación y su exposición mediática? Bueno, es que como parte de un eje o de una meta del Plan Nacional de Desarrollo, pues lidera el Plan Nacional de Desarrollo nuestro señor presidente. Pues claramente su participación en cada uno de estos temas pues definirá un elemento de liderazgo y de apoyo. Ciertamente, incluso, desde Casa Presidencial y desde el Ministerio de la Presidencia se está manejando de manera intensiva gobierno abierto, enlazado con el requerimiento del Ministerio de Ciencia y Tecnología con gobierno digital. Entonces, pues hay un conjunto de elementos o de aplicaciones o de servicios que finalmente estamos sirviendo, diseñando y idealizando, en donde pues la participación de nuestro señor presidente pues resultará fundamental.
y como eje también de cumplimiento de uno de sus 3 pilares, cuál es el de la transparencia, y el segundo también de eficiencia en la parte del Estado. Pues digamos, el compromiso del presidente de la República es importantísimo. Yo creo que el presidente en estos 4 años que lleva, poco a poco ha ido entendiendo. Esto no es cosa fácil. Tenemos muchos ministros que no tienen la menor idea qué es gobierno electrónico, qué es gobierno en línea. No tienen la menor idea. Y es muy importante que estén comprometidos, porque el liderazgo de todo esto se requiere desde el más alto nivel. Entonces, por ejemplo, una estrategia que hemos utilizado es ir al Consejo de Ministros, mi ministro, que queda como el sapo, yo no sé, sapo, el que ahí pone quejas de los otros. Bueno, él queda como el sapo. Tenemos un ranking de gobierno electrónico, donde entonces salen en amarillo, verde y rojo los ministerios, como los sectores, y dentro de cada sector cada entidad. Entonces llevamos ese ranking allá al Consejo de Ministros y eso surte muy buen efecto, porque entonces los ministros que están en rojo pues llegan después, ¿qué es lo que estamos haciendo en gobierno electrónico? Tenemos que mejorar, allá quedé en rojo, en Consejo de Ministros, no sé qué. Entonces esa es como una muy buena estrategia para lograr el compromiso de la alta dirección, que no es fácil. O sea, por ejemplo, en los temas de ciberseguridad es súper importante el compromiso de la alta dirección, pero muchas veces nuestros líderes les da susto. Eso es del técnico, eso es de allá del señor de informática, y yo de eso no sé, y no se quieren meter. Ahí yo creo que, por lo menos en Colombia, nos falta mucho todavía para que la alta dirección realmente se comprometa mucho más con estos temas. Lo que pasa es que el ministro TIC es muy, muy bueno, tiene mucho carisma y poco a poco los ha ido convenciendo, pero por ejemplo ahorita hubo cambios de ministros. Ahí vamos, esa es una tarea que no tiene fin realmente. Finalmente, a manera de conclusión y ya para finalizar, quisiera preguntarle a ambas viceministras, ¿cómo podemos enlazar a nuestros 2 gobiernos, nuestros 2 países, para colaborar más ampliamente, más estrechamente, ver casos de éxito, ver casos de fracaso, ver qué sirve, qué no sirve, intercambiar modelos, experiencias? ¿Cómo podríamos empezar a trabajar en esas líneas? Bueno, pues empezando. Creo que ya empezamos, y los temas creo que están claramente identificados en cuanto a necesidades, en cuanto a la hoja de ruta, en cuanto al camino que deberíamos requerir. Definitivamente no te salvas, Marcelo, porque creo que el PROSIC podría ser un elemento muy interesante de enlace de los dos gobiernos en atención a algún tipo de mediación, de apoyo técnico. Creo que podríamos, ese sería, y creo que en la reunión de la tarde pues ya definiríamos junto con doña Gisela, la ministra, pues los caminos exactamente de cooperación. Bueno, pues a mí me parece maravilloso que sigamos compartiendo experiencias. Yo creo que nosotros también tenemos mucho que aprender de Costa Rica. En algunos temas ustedes van mucho más avanzados que nosotros en algunos más avanzados que ustedes, y yo creo que muy importante una cooperación muy franca, porque a veces es ir y mostrar todo funciona divino, todo funciona perfecto, muchos de esos en esos eventos internacionales como que solamente se muestran los casos de éxito, y a mí me parece que un ingrediente muy importante de la cooperación es también contarnos pues en qué hemos fracasado, en qué nos ha ido mal. Ensayamos esto y nos fue mal, y ensayamos esto y nos fue mal. Creo que de ahí podemos aprender muchísimo. Entonces, pues bienvenidísima la cooperación. Esperamos formalizarla, pues yo no sé, un convenio, lo que toque hacer. Y pues a la Universidad de Costa Rica, muchas gracias, Marcelo, muchas gracias. Creo que el aporte de la academia es muy importante para estos procesos. Gracias a ustedes, gracias a doña María Isabel, gracias a doña Carolina por compartir todas estas ideas y iniciativas. Gracias a ustedes por estar aquí el día de hoy, gracias a los que nos están viendo por streaming,
Y ahora los invito para finalizar al refrigerio que está en el lobby de la entrada del auditorio. Muchas gracias, buenos días.